Nosotros entendemos que nuestro país tiene una gran deuda con la niñez, con la adolescencia, con la familia en general, pero con la niñez que uno tiene que pensar que es el sector más vulnerable, porque los niños son los más desprotegidos, son aquellos que no tienen defensa, son aquellos que requieren de nosotros para poder saber, para poder informarse. Y honestamente nos damos cuenta que ha sido postergada durante muchos años. Si lo vemos en el tema educativo, particularmente hemos visto que este año los chicos han sufrido una gran merma en cuanto a las clases, y eso los pone en desventaja con relación a otros chicos que han tenido la posibilidad de asistir a sus clases todos los días. Los pone en desigualdad respecto de las condiciones que los preparan para el futuro, y eso realmente nos preocupa porque el gobierno tiene que diseñar políticas públicas y estrategias que le garanticen a los chicos una continuidad y una regularidad en su educación, en su formación, en su capacitación, en que estén preparados para los avatares de la vida cotidiana, porque sabemos que la vida adulta es una vida difícil, en que ellos están expuestos realmente a muchos peligros del mundo adulto, y en que nosotros somos los responsables, los adultos justamente somos los responsables de capacitarlos, de formarlos y prepararlos. Y nosotras estamos trabajando, yo particularmente estoy trabajando al lado de la municipalidad. En este caso realmente me siento muy identificada con el trabajo que están haciendo en los barrios, en las instituciones intermedias. Lo que tiene Bahía es un gran vínculo con la sociedad. Hay muchas instituciones, muchas ONG que se ocupan de darle a los chicos y a la comunidad atención a través de comedores comunitarios, a través de clubes de fútbol, a través de programas para apoyo escolar, y realmente todos y cada uno de esos grupos han querido festejar el Día del Niño dándoles una chocolatada, un alfajor, algún regalito, y nosotros vamos a estar con ellos brindándoles esa ayuda, esa colaboración, ese recreo que se merecen nuestros chicos. Y vamos a ir a todas las sociedades de fomento y a todos los barrios, así que es el mes de la niñez, te diría yo. No vamos a estar solamente este fin de semana, sino que tenemos un mes muy, muy concurrido en cuanto a una agenda bastante nutrida, ¿no es cierto?, de temas. Claro, coincido en que además el Día del Niño, si bien sirve como excusa para recordar los derechos de los mismos y trabajar en base a ello, no significa que sea el único día, ¿no? Así como el resto también de los días que conmemoramos. ¿Cuáles crees vos, María Marta, cuáles considerás hoy que en nuestro país son los déficits más grandes en cuanto a derechos de los niños? ¿En qué hay que trabajar más? Sin duda, uno de los grandes temas que te mencionaba recién es el tema educativo, ¿no? Creo que tenemos que avanzar mucho en la protección de la dignidad de los niños, en la protección de su integridad psicofísica y en la integridad sexual también. Te lo digo por la experiencia que he tenido en mi otro trabajo, ¿no? Es decir, yo trabajé muchos años en una fiscalía vinculada a la problemática del abuso sexual infantil, y creo que nosotros debemos realmente ocuparnos de esta problemática, informando a los niños, informando a los adultos, comprometiéndonos sobre esta problemática. Y cuidarlos, y creo que no tenemos que tener miedo de hablar claramente con los chicos sobre esta temática, ¿no es cierto? Hoy por hoy uno de los grandes problemas son las redes sociales. Si bien es maravilloso contar con ellas, es un gran riesgo para nuestros chicos, porque el no saber usarlas adecuadamente los expone a un riesgo muy grande, como es el de la captación de adultos a través de una red, como puede ser el Facebook, el Twitter, un chat, cualquier nick que se utilice en una red a través de los sistemas, digamos, de chat privados. Puede implicar para los chicos la captación de un adulto que se hace pasar por un joven, ¿no es cierto?, y que de alguna manera logra un acercamiento indecoroso, ¿no?, un acercamiento abusivo respecto de alguno de nuestros hijos. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es acercarnos y amigarnos con la tecnología, nosotros los grandes, que a veces no lo queremos hacer, explicarles a los chicos que detrás de esa pantalla puede haber un peligro, puede haber un grande, puede haber un adulto, de que no hay que darle el nombre, de que no hay que decir dónde vive, de que no hay que decir a qué escuela va, de que hay cuestiones que tienen que tratar de preservar para preservarse ellos, porque hay un peligro, porque hay un riesgo. A veces nosotros, cuando hablamos de esto y damos charlas de este tema, de estos temas en los barrios, vamos con el programa Mujeres Protagonistas,
nos dicen las mamás, pero ¿qué le decimos a los chicos? ¿Por qué motivo los chicos Claro. tienen que cuidarse? Y le decimos simplemente con decirles que tengan cuidado alcanza, porque el morbo, podríamos decir, lo tenemos los adultos. Es decir, el querer explicar el por qué un adulto quiere hacerle daño tiene que ver con lo que le pasa al adulto en la Claro, cabeza. el niño no, ni siquiera cree o piensa en esa posibilidad, Exacto. pero es algo existente y es real. Aquí hace unos días en Bahía Blanca incluso se hizo un allanamiento en búsqueda de material de pornografía infantil. Correcto. Por eso entiendo y me parece bastante interesante que ustedes realicen el uso pedagógico primero en los padres, que son los responsables de mantener a los chicos allí. Y me imagino también que en este tipo de movilizaciones, aquí ya no hay bandera política, de ser uno de los pocos temas en los cuales todos los partidos políticos trabajan en conjunto, ¿no? Sí, Todos tienen hijos. En esto estamos de acuerdo, porque esto es algo que está en cualquier ámbito, en el seno de la familia generalmente, y estas son cuestiones que debemos estar atentos, simplemente tenemos que estar alertas. Vos me decías cuáles son las problemáticas que hoy acucian a nuestra niñez y a nuestra adolescencia. No solamente tiene que ver con esta falta o déficit de información y de formación de nuestros niños, sino también lo que vemos es una gran cantidad de trabajo infantil. Hoy por hoy lo vemos, uno de los problemas que se ha planteado en Bahía Blanca es el tema de los cartoneros, ¿no? Uh-huh. Y más allá de hablar de los cartoneros, hay un tema que se esconde detrás, ¿no? Que son tantos niños que están detrás de ese trabajo, trabajando justamente en la selección y en la separación y en la recolección. Entonces, también tenemos que pensar en que esos chiquitos no tienen que estar trabajando con sus padres, como tampoco tienen que estar trabajando los chicos en la cebolla, en la recolección de la cebolla en médanos, como tampoco tienen que estar trabajando en ningún otro trabajo. Es decir, los chicos tienen que divertirse y estudiar. Eso es el derecho que a ellos les asiste, con tantos otros derechos que ellos tienen, ¿no es cierto? Pero el más importante es el respeto que debemos darle a cada una de las etapas, ¿no? Y creo que una de las deudas que tenemos también nosotros es, sobre todo con la adolescencia, es ayudarlos en lo que tiene que ver con la educación sexual para evitar los embarazos precoces, ¿no? Claro, ni hablar. Hoy vemos lamentablemente muchas chicas y chicos también, ¿no es cierto? Porque en esto también involucra a los niños, ¿no? A los jóvenes, que van perdiendo y van quemando sus etapas por teniendo una criatura, y a veces es simplemente enseñarles adecuadamente cómo es el cuidado de su cuerpo para evitar enfermedades de transmisión sexual. Y esto nos compete a nosotros, nos compete a los adultos, dar clases en las escuelas. Y siempre digo, el compromiso es la palabra clave. Acá los maestros, los directivos tienen que hacerse cargo de esta cuestión y hablar a calzón quitado, digo yo, ¿no? Es decir, a los chicos, cuando nosotros damos estas charlas a los scouts, a los chicos que hacen los bomberos, los cadetes de los bomberos, vamos capacitándolos, ¿no? Con el programa que nosotros estamos haciendo. Y realmente uno se maravilla porque los médicos dan la clase junto con las psicólogas. Y las preguntas que hacen, es impresionante cómo se entusiasman, y cosas que tenemos a veces vergüenza de comentar nosotros como grandes, ellos las comentan como una cosa sumamente natural y como debe ser. Y realmente salen de allí formados para las cosas que le van a pasar el día de mañana y las cosas que le pasan, ¿no? Porque dentro de eso también está la violencia, dentro de eso también están situaciones en donde hay falta de respeto entre los adolescentes. Hoy vemos que las chicas jóvenes, sin querer, soportan muchas veces una agresión verbal, un empujón por parte de su novio, y así es como empiezan las situaciones de violencia de género. Entonces hay que hablar con nuestras jóvenes y nuestros jóvenes para que se cuiden, para que se hagan respetar, para evitar estas situaciones que ulteriormente van a generar situaciones mucho más desagradables y lamentablemente llegan a situaciones extremas, ¿no? Y lo vemos día a día, el incremento de femicidios, ¿no? Exacto. Prevenir en vez de tener que curar. Y me parece muy interesante intentar buscarle la vuelta pedagógica en cuanto a la familia, porque ha ocurrido muchísimas veces y ocurre todavía de padres que por vergüenza, por escrúpulos o como sea, no hablan con sus hijos del tema sexual, y ahí está el error. Hay muchas veces los chicos aprenden a los tropezones con la vida, dado que los padres no quieren hablar de eso, les da vergüenza, y es un tema que hay que tomarlo por las astas, ¿no? Sí, realmente, si uno se pone a pensar, a todos nos ha pasado, seguramente cuando hace una mirada retrospectiva a cada uno de su infancia, son épocas de la vida y épocas de la historia en donde quizás había más tapujos, había más tabúes o más temores, y no se hablaba del tema.
y nos cuesta a nosotros mismos a veces hablar con nuestros hijos, pero si nos cuesta a veces hay que delegarlo, darle la posibilidad a un psicólogo o a una maestra o a un médico que esté en condiciones de explicarle a nuestro hijo o a nuestra hija estas situaciones de las que estamos hablando, porque no es fácil, no es fácil enfrentarse a nuestros jóvenes y contarles estas situaciones, pero bueno, creo yo que siempre existe un recurso, que siempre existe una persona capacitada para hacerlo o en condiciones de hacerlo, y es mejor que lo aprendan antes que las cosas sucedan, ¿no? Y seguramente, y vos lo habrás visto mucho desde tu experiencia laboral, hay muchos padres que no quieren saber nada con delegar esto, ¿no? No, claro, obviamente en general hay por un lado hay una sociedad todavía muy machista, ¿no? Una sociedad donde hay temas de los que no se habla, ¿no? Y cuestiones que tienen que ver con la mujer que no son debatidas realmente, con los derechos de la mujer. Esto que yo te decía de soportar a veces el hostigamiento o el sometimiento, o que la mujer sea vilipendiada o de alguna manera menospreciada, ¿no? Es decir, vos no sabés hacer esto, vos vestiste de esta manera, no podés salir vestida de esa manera. La mujer empieza a tolerar situaciones y las va de alguna manera normalizando. Claro, las toma comunes. Claro, exactamente, y no es normal, no es común, o sea, el hombre y la mujer tienen que estar en un pie de igualdad, y tenemos que dejar ese machismo de lado, y las mujeres, muchas veces hay muchas mujeres machistas, ¿no? Que entienden que el hombre es el que tiene que dar las pautas. Sí, como una postura a veces cómoda, es decir, claro, que sea el hombre quien tenga la iniciativa en cualquier orden de la vida. Exacto, entonces, bueno, a veces eso tiene sus consecuencias, ¿no? Pero sabemos que es difícil, pero el cambio de paradigma se ha producido, ¿no? Yo digo, cambiar paradigmas es difícil, pero sin duda el hecho de que hoy estemos hablando en una mesa de radio sobre esta problemática, sobre estas cuestiones, sobre la educación sexual, sobre la violencia de género, sobre los femicidios, sobre cuestiones que antes no se hablaban, sin ninguna duda estamos hablando de que hay un cambio, hay un antes y un después, y que las mujeres salgan con esa bandera, ¿no? De los derechos, que hablemos de identidad de género, realmente nos pone en una situación maravillosa. Yo creo que estamos en una etapa de cambios muy positiva para la sociedad, que ya no tiene vuelta atrás. Esto no tiene vuelta atrás, y creo que en buena hora podemos hablar de estos temas, ¿no es cierto? Es así. María Marta, te voy a sacar un poquito de la frontera, porque ahora se viene el Día del Niño y del otro lado del mundo hay niños que le están pasando muy mal, y yo sé que desde tu experiencia te debe doler mucho, como a todos nosotros, la gran cantidad de niños que en la Franja de Gaza son usados por los terroristas de Hamas como escudos humanos, así como también disparan Hamas desde escuelas, o las cientos de niñas secuestradas por el dictador nigeriano Boko Haram. Cuando vos ves esas noticias te golpea muchísimo, como a todos nosotros. Sí, es realmente ver también sociedades donde, si bien la nuestra, yo te decía, tiene postergada en muchas cuestiones a la niñez y a la adolescencia, en esa sin ninguna duda, más que postergada, está directamente anulada o está desconocida, es decir, los derechos de los niños están absolutamente desconocidos, al igual que el de las mujeres, ¿no? Y eso duele en el alma, porque realmente son situaciones que, más allá de hacer declamaciones o manifestaciones, nosotros nos podemos intervenir, no podemos modificarlo desde acá, podemos acompañar, ¿no es cierto?, desde nuestro sentir, y por lo menos entender que esas cosas no deben suceder, y nos deben servir de ejemplo, ¿no? Servir de ejemplo de que nuestra juventud y nuestra niñez tiene que entender que esos son derechos y son niños que se pierden, son vidas humanas que no se van perdiendo, infancia. Que exactamente se les roba la infancia, ¿no? Yo siempre aprendí que en todo delito hay un robo, ¿no? En el homicidio hay un robo, se roba la vida, en la estafa se roba la confianza, ¿no? Y en estas cuestiones se roba la niñez. Sí, por eso golpea tanto esa imagen que por ahí vemos en estos grupos fundamentalistas de un niño de 6 años con un arma, sí, cuando ese niño de 6 años tiene que estar jugando con un autito. Claro, o dibujando. Por eso esto es hablar de esa normalización o naturalización de conductas que para nosotros están lejos de pensarse, ¿no? Y ellos realmente la ven como conductas normales, es así, es decir, el tema de tener un arma para ellos es algo natural, se crían con eso, aprenden a usarlas y además aprenden a que tienen que salvar su patria y dar su vida, digamos, por eso. Pero bueno, realmente si bien estamos muy lejos de esa situación, es lo que te decía, ¿no? Duele mucho, duele en el alma, sí.